Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor, la alegría y las bendiciones del Señor Jesucristo nos acompañen en este día. Es motivo de inmensa alegría para mí el poderme dirigir a ustedes y llegar a través de esta emisora a sus hogares. Es una gran bendición de Dios la que nos da al permitirnos hablar de su nombre bendito, al permitirnos compartir su palabra divina y al permitirnos acercarnos a Él con confianza, con fe, con seguridad y con amor. Hermanos, en este día quisiera llegar hasta ustedes, hasta sus corazones, con el Señor Jesucristo. Quisiera pedirle a Él que nos dé la sabiduría y el conocimiento espiritual para poder vivir en su amor y con su amor, y para poder, con la luz de su Espíritu Santo, comprender sus bendiciones. Quisiera unirme a nuestra Madre Santísima María de Nazaret para que ella, que es nuestra mamá, nos acompañe y nos bendiga, para que ella se robe del Señor Jesucristo todas las bendiciones que necesitemos hoy para hacer alabanza de la gloria del Padre. Quisiera en este día, unida a San José, a nuestros santos ángeles de la guarda y a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, atar a la cruz divina del Señor Jesús toda fuerza o poder del mal y del malo que nos quiera hacer daño, y reclamar la presencia soberana y bendita del Señor en nuestras personas, allí en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestra familia. Y por qué no, también en nuestro trabajo, en los lugares que acostumbramos frecuentar. Que sean los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos protejan del mal y del malo, y que ellos, atando a la cruz divina del Señor Jesús toda esa fuerza que nos podría destruir si nos dejamos destruir, sea el Señor Jesucristo el que, bañándonos con su sangre preciosa, metiéndonos dentro de la llaga de su costado y dejándonos en su corazón bendito, nos ayude a vivir hoy como debemos vivir los hijos del Padre, como debemos vivir sus hermanos, siendo Él Jesucristo nuestro hermano mayor, y que con el amor del Espíritu Santo podemos permanecer firmes y fieles en nuestra fe. Señor, gracias por este día, gracias por esta emisora y especialmente gracias por todas las personas que hacen posible este programa. Gracias por todos aquellos que en una forma u otra nos acompañan, tanto con su oración como en la forma económica. Ayúdales y bendíceles, pero quiero hacer una oración especial por aquellos que no nos aceptan, por aquellos que no nos valoran, por aquellos que no nos aman e inclusive aquellos que quisieran o están tratando de destruirnos. Señor, báñalos con tu sangre preciosa, mételos en tu corazón divino y concédeles ser tuyos. Lo pido por intercesión de tu Madre Santísima y de San José, y lo pido para la gloria de nuestro Padre Dios. Y gracias infinitas por este día, y gracias, Señor, porque si tú nos has llamado a ser tuyos, tú nos das la capacidad de permanecer en ti y de gozarnos en tu amor. Muchas, muchas gracias, Señor. Alabado seas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas a ti, Señor. Alabanzas. Hermanos, damos la bienvenida a nuestro programa a la hermana Alicia Echeverry Calle, y ella con nosotros hoy quiere compartir un tema muy especial. Hermana, bienvenida. Blanca, te saludo con mucho cariño y también a todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor, y en el día de hoy en el que vamos a considerar aspectos tan maravillosos de nuestra fe como el del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Te parece, Blanca, que profundicemos un poquito en el sentido de la palabra Eucaristía? Sí, me parece muy importante, hermana, porque yo creo que si nosotros de verdad conociéramos lo grande que es este misterio de la Divina Eucaristía, si en fe lo aceptáramos y si lo viviéramos creyendo en Jesucristo y creyendo en su cuerpo y en su sangre divina, habría maravillas en nuestra vida. Yo soy testigo de ellas. Bueno, el sentido de la palabra Eucaristía es de acción de gracias y bendición. Realmente Eucaristía
significa de suyo reconocimiento, gratitud. Por eso decimos que es lo mismo que decir acción de gracias. Ya Jesús empleó el término en la primera multiplicación de los panes, porque dice, pronunció una bendición. Esto lo encontramos en los sinópticos como en Mateo 14, en el Mateo 14. Después, una acción de gracias, lo encontramos el término en Juan, en el capítulo 6, versículo 11 al 23, y luego en el 23 también. En la segunda multiplicación, en Mateo 15, 36, se menciona una acción de gracias, mientras que Marcos, en el capítulo 8, versículo 6, habla de una acción de gracias sobre el pan y de bendición sobre los peces. En definitiva, desde los evangelios nosotros sacamos el término de que Eucaristía implica la connotación de acción de gracias y de bendición. Esta palabra la hemos utilizado mucho en toda la historia del cristianismo, y con esa palabra, Eucaristía, estamos designando la acción instituida por Jesús la víspera de su muerte, en la que se perpetuó su presencia entre nosotros por medio de la Eucaristía, al dejarnos su cuerpo y su sangre, en donde está real y verdaderamente presente de una manera mística, pero absolutamente real. No podemos olvidar que este término expresa entonces también una alabanza a las maravillas de Dios. Pero ya te digo, en el uso cristiano, y para todos ustedes, queridos hermanos, cuando decimos Eucaristía, cuya connotación es acción de gracias y bendición, estamos hablando de la acción por la cual se realiza, se actualiza en cada sacrificio de la misa la presencia real de Jesús, que se queda con nosotros y que se hace nuestro alimento. En la Eucaristía entonces tenemos todo el valor eterno de su muerte redentora. En la Eucaristía Él consumó y fijó por todos los siglos el homenaje de sí mismo y de todas las cosas ante Dios. Mejor dicho, se inmoló, se entregó, se sigue inmolando, se sigue entregando. Esto es lo que nos está enseñando el mismo término de Eucaristía. Dicho de una manera muy sencilla, su persona divina que se ofreció en la cruz, se ofrece en cada Eucaristía por toda la humanidad, en el universo entero, como un homenaje de adoración, reparación, acción de gracias y petición. La riqueza entonces de la Eucaristía es inconmensurable. La Eucaristía es el centro de todo el culto cristiano. Hay muchísimos textos en donde, desde una perspectiva pascual, o sea, en donde celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Eucaristía nos hace presente a Jesucristo Redentor. La Eucaristía no la podemos, como quien dice nosotros, dominar en su contenido, pero la Eucaristía, de todas maneras, la podemos considerar como sacramento de nutrición. También es importante que nosotros pensemos en las figuras de la Eucaristía. Es la comida del Señor, es el memorial, y es también de su pasión y muerte, es también su promesa. Blanca, tú lo sabes muy bien y dices que por experiencia, quien va ahondando en el sentido de la Eucaristía va sintiendo que su vida se transforma completamente. Hermana, a mí me gustaría hacer una pequeñita pausa para que nuestros hermanos busquen lápiz y papel y puedan escribir los pedacitos de la palabra del Señor, es decir, la referencia bíblica en la cual habla de la Divina Eucaristía. ¿Qué tal si les damos unos minutitos? Yo me imagino que muchos de ustedes mantienen ahí su lápiz y su papel. Otros dicen, ¿por qué no lo tenía? Trata en este momento de buscar en qué anotar
y la hermana nos va a hacer el favor de volvernos a repetir las llamadas bíblicas. Por favor, hazlo por un momento. Yo no sé si estuvo muy corto el periodo de tiempo, yo espero que no fuiste a comprarlo a la tienda. Algunas veces me han dicho que en algunos programas no se da tiempo para que la gente escriba la lectura bíblica, el llamado de la palabra del Señor, y que otras veces se dice el nombre del libro, pero no se dice el capítulo y el versículo. Vamos a hacerles ese favor de repetírselos. Bueno, busquemos, o mejor dicho, anotemos Mateo, capítulo 14, versículo 19. Miremos todo en el contexto total, pero detengámonos ahí en donde está la palabra bendición, etc. Ese marca la palabra donde dice bendición o acción de gracias, ¿verdad? Sí. Estabas diciendo que la Divina Eucaristía es acción de gracias. Sí, el sentido de la palabra Eucaristía es acción de gracias y bendición. Y de suyo siempre significa reconocimiento, gratitud, pero el culto cristiano emplea la palabra Eucaristía para señalar la acción realizada por Jesús en la última cena, acción que perpetúa entre nosotros su cuerpo y su sangre, como sacrificio y como alimento. Vamos a tener también el capítulo 6 de Juan. A ver, sobre ese capítulo a mí me gustaría decir una palabrita, hermana. Hay muchos hermanos que dicen que creen en la Biblia, que conocen la Biblia, que viven la Biblia. Y si ustedes han leído el capítulo 6 de San Juan, no pueden negar la Divina Eucaristía, porque está lleno de palabras como el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré en el último día. Y es hermoso leer ese capítulo, allí se queda uno extasiado. No lea solo el verso que la hermana acaba de decir. Ella dijo los versos 11 y 23. Léete todo ese capítulo 6 para que te des cuenta cómo nos van a quitar la Divina Eucaristía, cómo nos van a hablar de tantas cosas y tan linda la Biblia y no sé cuántas, cuando en el mismo capítulo 5 nos está diciendo el Señor, si otro viene y les habla en su nombre, le creen, pero a mí no me creen. Y yo vine, ¿para qué? Para darles vida y vida en abundancia. ¿Qué más, hermano? Bueno, en Mateo capítulo 15 tenemos una alusión clarísima a la Divina Eucaristía. Ahora, si quieren buscar el término acción de gracias, concretamente está en el versículo 36. No es para que, como dice Blanca, se limiten a leer el versículo, empezando porque uno lee la Sagrada Escritura orando, pidiéndole al Espíritu Santo, y también en el contexto completo. Pero estábamos hablando del término acción de gracias para aclarar la connotación de la palabra Eucaristía. Hermana, que tengan en cuenta lo siguiente. De acuerdo con la versión de la Biblia que tienen, determinadas palabras podrían cambiar, porque la riqueza de nuestro idioma es tan grande y depende de la altura de la traducción, pero el contexto, el sabor no cambia. Bueno, en Marcos capítulo 8, versículo 6, que es multiplicación de los panes y de los peces, el Señor, cuando habla sobre el pan, da una acción de gracias. Mejor dicho, sobre el pan da acción de gracias y una bendición sobre los peces. En todo caso, hermanos, tanto en el sermón eucarístico por excelencia de Juan, que es el capítulo 6, como en los capítulos 14 de Mateo, 15 y de Marcos, el 8, vamos a encontrar alusiones clarísimas a este sacramento de amor, este sacramento que es centro, repetimos, del culto cristiano. Teníamos también nosotros como la Eucaristía es sacramento de nutrición, es nuestra comida suprema. Bueno, me estás diciendo que diga otra cita. También podemos buscar en Hechos 20,
capítulo 20, el verso 7 y el verso 11, Claro. ¿verdad? Ahí tenemos Es decir, en todo el capítulo 20. tenemos alusión a la Eucaristía. Yo quisiera que en este momento nos detuviéramos en pensar cómo la Eucaristía es pan de vida. Primero, porque nos abre a la vida eterna, como nos lo dice Juan en el capítulo 6, versículos del 25 al 51. Ahí está todo lo que la Eucaristía hace en la vida del cristiano. Dice que por su cuerpo y por su sangre, dados como comida y bebida, nosotros llegamos a esa vida eterna. Este sería el capítulo 6, los versículos del 51b al 58. Estas palabras que anuncian la Eucaristía las dijo Jesús después de haber alimentado milagrosamente a la multitud en el desierto. En el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Por eso les decimos, tanto Blanca como yo, que ustedes en el capítulo 6 van a encontrar una riqueza suma en donde van a tener mucha claridad sobre este divino sacramento. Que también en el capítulo 6, en el versículo 31 y siguientes, vemos cómo el Señor habla del maná que alimentó a los hebreos en el desierto y cómo hoy vamos a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Es como si el Señor enlazara los dos testamentos en esta alusión, o lo enlaza, mejor dicho. Nosotros tenemos que profundizar también en que la Eucaristía es comida del Señor, memorial y promesa. Aquí habría mucho que decir. Por ejemplo, la última cena fue la preparación del banquete mesiánico en que Jesús volvió a encontrarse con los suyos después de en el banquete mesiánico volverá a encontrarse con nosotros después de la prueba que ya está muy cercana. La Pascua cumplida, de la que nos habla Lucas en el capítulo 22, y el vino nuevo, del que nos habla Marcos en el capítulo 14, nos dice que gustaremos de ellos en el reino de Dios y nos prepara para aprovechar todo este don de Dios en su cuerpo y en su sangre. El Señor en el contexto, en el rito de la comida pascual, fue en el que instituyó la divina Eucaristía. Realmente es como si allí hubiera terminado el Antiguo Testamento y se iniciara la nueva alianza, o es como no, se inicia la nueva alianza en la perpetuidad de la entrega de Jesucristo, sacrificio permanente. Hermana, eso ocurrió el Jueves Santo, ¿verdad? Sí. Y eso ocurrió en la última cena, que al mismo tiempo Jesucristo ordenaba a los primeros sacerdotes, les daba la primera comunión y nos dejaba su cuerpo y su sangre divina como alimento. Y es también la Eucaristía entonces sacramento de un sacrificio, porque el Señor dice, Él anuncia su muerte redentora. Esta muerte redentora es por la entrega de su cuerpo, esta redención es por la entrega de su cuerpo, dice, que será entregado por vosotros y que su sangre será derramada por nosotros, por una multitud. Esto lo encontramos tanto en los capítulos de Lucas como de Marcos y Mateo, que hemos citado. El hecho mismo de que el pan y el vino se separen sobre la mesa evoca la separación violenta del cuerpo y de la sangre. Jesús anuncia claramente su muerte próxima y la presenta como un sacrificio comparable con el de las víctimas cuya sangre selló en el Sinaí la primera alianza, y con su cuerpo y con su sangre Él sella la nueva alianza. Hasta con el Cordero Pascual, es decir, hasta que Él mismo celebró la cena del Cordero Pascual, estaba en la antigua alianza. De ahora en adelante quien se ofrece por nosotros es Él. No ofrecemos un cordero para expiación de nuestros pecados, sino a Cristo, verdadero Cordero Pascual.
Hermanos, es demasiado importante todo lo relacionado con la Divina Eucaristía. Fijémonos, en la última cena, Jesús ya anuncia su entrega definitiva y permanente por nosotros. Es el Redentor. Cuando hablamos de que Jesús derrama su sangre por muchos en miras a la nueva alianza, tenemos que pensar que es el siervo de Yahvé, que su vida entera fue entregada, que Él cargó con nuestros pecados, con los pecados de muchos, como dice en Isaías 53:12, y que es aquel a quien Dios designó como alianza del pueblo y luz de las naciones. Eso lo encontramos en Isaías en el capítulo 42. Hemos apenas dicho algunas de las maravillas de la Divina Eucaristía. Nosotros encontramos también que la comunión nos va transformando. Es la común unión con Jesucristo. Él es el autor de la gracia. Y si todos los sacramentos son grandiosos, ahí en el sacramento de la Eucaristía se nos comunica al mismo autor de la gracia, aquel que nos la mereció con su entrega, con su pasión, muerte y resurrección. La actitud nuestra con respecto a la Eucaristía debe ser de una permanente acción de gracias. Y ante la Eucaristía que queda en nuestros agrarios, dejémonos de tonterías y de herejías. Muchos dicen que no se perpetúa la presencia real cuando ya ha terminado el sacrificio de la Eucaristía. Claro que se perpetúa. Ahí en las especies que guardamos en nuestros tabernáculos está todo el cuerpo y toda la sangre de Jesús. Nosotros, cuando nos acostumbramos a ir a estar a los pies del Señor, vamos viendo cómo nos va cambiando la vida. Y realmente hay anécdotas en la historia del cristianismo preciosas, como aquella del catolicismo, como aquella del hombrecito que iba muchísimo a orar ante la Eucaristía y una vez a adorarlo. Una vez el sacerdote le pregunta: ¿tú qué haces acá? Y le dice: yo le digo, aquí está Juan, y él me dice, aquí está Jesús. Se relacionan, se hacen uno en esa intimidad y Juan empieza a ser otro Cristo. Hermana, yo creo que se nos acabó el tiempo durante este programa. Te invitamos a continuar tu enseñanza en el próximo programa y ojalá nosotros tomáramos conciencia de que Jesús está vivo en la Divina Eucaristía, de que Jesús lo dijo y su palabra se cumple. Así como Dios dijo: hágase el sol, hágase la luna, hágase las estrellas, y tenemos sol, luna, estrellas, también dijo Jesucristo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y el que crea que Jesucristo es Dios y hombre verdadero se va a salvar. Luego tenemos que creer su palabra, y también dice que sus palabras nunca pasarán, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Digámosle al Señor que nos conceda la gracia de creer en la Divina Eucaristía, de creer en Él presente, vivo y real en la Divina Eucaristía, y que nos conceda la gracia de enamorarnos todos los días más y más de Él a través de ese sacramento maravilloso, que nos dé el alimento que necesitamos a diario y que cada que comamos y bebamos su cuerpo y su sangre divina, sintamos ese gozo y esa alegría y nos convenzamos una vez más de que Él es nuestro Dios, de que Él vive en nosotros y que vale la pena estar en Él. Señor Jesucristo, gracias por tu cuerpo y tu sangre divina, gracias por esa comida de alimento de salvación y gracias porque nosotros tenemos la dicha de creer en ti y de ser católicos, apostólicos y romanos y de vivir tu palabra divina. Muchas gracias, Señor. Bendícenos como tú sabes bendecir, para nosotros poder permanecer en tu bendición. Amén. Amén, Señor. Si
recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.